Hola, soy Luis Casalá, religioso marianista, soy exalumno de este colegio, me recibí en el año 66 y entré en el 55, así que muchos años de vida de este colegio, del cual en algún sentido nunca me fui, porque después de terminar el colegio en el año 66 entré a la congregación. Hice el noviciado en Perú, estuve 2 años y regresé al país en el año 69. Como una curiosidad, les diría que conocí al fundador de este colegio y a casi todos los religiosos que lo fundaron, menos 1 o 2 que murieron antes que yo entrara en el 55. Pero a don Pedro Martínez Saralegui, fundador y primer marianista que llegó a la Argentina, lo conocí, lo vi caminar por estos patios. Bueno, estos no, los patios que había antes, que ahora no queda ninguno de esos, porque el colegio fue extendiéndose poco a poco, comprando propiedades cercanas y entonces, bueno, fue creciendo en pabellones, en espacios. Les cuento que, bueno, cuando terminé yo mi secundaria, me fui, como les decía, me fui a Perú y ahí tuve una cierta conversión, digamos, al mundo social, digámoslo, ¿no? A una apertura mental, a una cultura nueva y diferente, que es la cultura latinoamericana, sobre todo lo que es incaico y que hay en Perú con mucha fuerza. Y no es que descubriera el mundo de la pobreza, porque en quinto año nos llevaban, íbamos, digamos, solos, ¿no? Pero nos propusieron dar clase en Soldati, donde está actualmente nuestro colegio de Soldati, y yo estuve todo el año, quinto año mío, dando clase de apoyo escolar a adultos allí en Soldati, donde hoy está el colegio nuestro. Así que conocí el mundo de la pobreza, pero el impacto fuerte fue vivir en Perú 2 años y trabajar en los pueblos jóvenes, como ellos les llaman en Perú. Cuando vuelvo entonces estudio sociología, entro a la Universidad de El Salvador a estudiar sociología con esta idea, ¿no? Que era una idea que en los años 70, a los cuales voy a referirme sobre todo, era muy fuerte, ¿no? Veníamos del Mayo francés del año 68 y todas las ideas, entre comillas, revolucionarias, estaban en boga en ese momento. La Iglesia misma, con el Concilio Vaticano II, que terminó a mediados de la década del 60, obviamente también estaba en un proceso muy fuerte de renovación. La Iglesia latinoamericana con Medellín lo mismo, en un proceso muy fuerte de renovación, de ayornamiento y de acercamiento, especialmente a los más pobres. En esos años, por supuesto, estuve estudiando mi carrera, que terminé en el 73, yo me recibo en el 73, y eran años de mucha efervescencia social, política, de muchas ideas de cambio, de una sociedad realmente estructurada de tal modo que la injusticia era muy fuerte en muchos sentidos y las ideas de cambiar hacia una alternativa más social o socialista también eran muy fuertes en América Latina y en todo el mundo en general, ¿no? Hay que pensar en el contexto de ese mundo donde todavía no había caído la cortina de hierro y que estaban en pugna bloques muy fuertes, luchando por territorio y por la geografía en todo el mundo. Los marianistas en esa época no éramos una excepción, y los jóvenes marianistas también con una sensibilidad muy fuerte hacia lo social que traemos desde nuestro ADN, que no fue una moda simplemente porque todo el mundo estaba ahora hablando de los pobres. Nuestro padre fundador, que funda después de la Revolución Francesa, tiene ya él en su intuición algo que es muy diferente de lo que era antes en el antiguo régimen, que era muy clasista. Incluso la iglesia, había un alto clero y un bajo clero. Y él rompe con todo eso y funda una congregación, un movimiento juvenil, en el cual entran todo el mundo, hombres, mujeres, jóvenes, mayores, sin distinción de ningún tipo de clase social. Más aún, cuando él empieza a fundar sus escuelas, claramente lo dice cuando presenta su obra al Papa, que está abierta a todos y especialmente en la educación a los más pobres. De hecho, él hace esa opción de fundar muchas escuelas en lugares muy sencillos,
muy populares, pueblitos alejados en la Francia que él habitó. En ese momento trabajábamos, por supuesto, con la catequesis, eran años de renovación de la catequesis, yendo de las clases de religión a una catequesis más existencial, más vivencial, una catequesis que tocaba la vida, donde había mucha más participación y movimiento de los jóvenes, y lo que fuimos incluyendo dentro de un gran movimiento juvenil que había no solo entre nosotros, sino en la iglesia. Fueron los años, piensen, que se fundó y se hizo la primera peregrinación juvenil a Luján, que ahora es un boom y que fue realmente los marianistas estuvimos en la primera peregrinación a Luján, y de hecho con los religiosos, las religiosas, algunas que todavía viven acá en el Lourdes, la hermana Rosa famosa, y otros curas seculares, Titín de la Barca y otros más, nos reuníamos, compartíamos y organizamos en concreto esa peregrinación. Pero en los grupos juveniles, que también en esa época empezaron con mucha fuerza, porque antes en el colegio, cuando yo era alumno, no había esto, por ejemplo, de los grupos juveniles. Esos grupos juveniles, uno de los pilares de los mismos era el servicio. Nos reuníamos, había reuniones periódicas, formación, oración, muchas jornadas de retiro, que incluso logramos hacer con un esquema que el padre Manuel Madueño había inventado con el padre Enrique Barbudo el 9 de julio. Aplicamos esas jornadas que están publicadas en un libro que se llama Juventud Nueva, que anda por allí, ya se vieja esa juventud, pero bueno, era Juventud Nueva, y hicimos muchas jornadas juveniles en una quinta, en algún otro lugar que no recuerdo dónde. Me acuerdo de la quinta porque era la quinta de mis padres, y con la gente del Dámaso Centeno, con el padre Pedro Pato, se extendió este movimiento que se llamaba Movimiento Juvenil Apostólico, MJA, y lo extendimos incluso al Colegio Dámaso Centeno, trabajando con el padre Pedro Pato. Gente nuestra, exalumnos jóvenes nuestros, dieron allí su testimonio y armaron el movimiento juvenil en Dámaso Centeno. Fueron los años en que la catequesis del colegio se renovó muy profundamente, porque llegamos a tener 3 catequistas por curso, no rentados, sino que eran exalumnos que daban catequesis, sobre todo en tercer año, en algún curso así, con mucha fuerza, con mucha creatividad, con muchas obras de teatro que hacíamos para sacar fondos para distintas experiencias o para las misiones. A nivel de los servicios, básicamente íbamos a las villas, una por el lado de Barracas, donde estuvimos mucho tiempo trabajando, no Barrancas, Barracas, y otra para el lado de Alberdi, no me acuerdo el número de la villa en este momento, pero era Alberdi al sur. Y ahí teníamos 2 centros donde trabajábamos en apoyo escolar, básicamente con los jóvenes alumnos del colegio que iban allí, alumnos del colegio. Y los grupos misioneros eran la otra dimensión, ¿no? Varios grupos misioneros que ya venían, los grupos misioneros en el colegio marianista tienen mucha historia atrás. Fueron de los primeros grupos que fundaron las AMA, se llamaba Acción Misionera Argentina, y en la fundación de esa Acción Misionera Argentina, que tuvo un nivel global muy grande en la iglesia, estuvieron los primeros, el padre Urquía y otros marianistas, el señor Ochoa, fueron los primeros en estar allí. Pero en esta época, que estamos hablando de los años 70, esos grupos se fueron multiplicando. Y fuimos a Santiago del Estero, fuimos a Río Negro, fuimos a La Rioja, etcétera, etcétera. Pero es una década que fue interrumpida abruptamente por el golpe militar, cuando empieza el terrorismo de Estado. Obviamente, a raíz de esa efervescencia y estas ideas de cambio y de ideas, como dije, revolucionarias, hubo grupos que quisieron lograr este cambio, este mundo distinto, el hombre nuevo, la sociedad nueva, etcétera, etcétera, por medio de la violencia, cosa que no es un camino, digamos, pero muchos jóvenes muy bien intencionados, bien formados, con ganas de que el mundo sea distinto, hicieron esa opción. Eso generó, de alguna manera, ese terrorismo de Estado, que fue uno de los peores momentos de la historia argentina, yo creo, más oscuros, más tenebrosos, que hemos vivido de alguna manera.
Ahí se cortó mucho de lo que estábamos haciendo. O sea que la década del 70 está de alguna manera interrumpida por esa realidad, que bloqueó, no hubo grupos misioneros, no hubo presencia en las villas. Igual algunas de estas cosas nosotros antes del golpe las fuimos cortando o por lo menos controlando mucho o interrumpiendo de alguna manera porque ya se ponía pesado el ambiente en algunas de las villas donde estábamos trabajando, el ambiente era pesadito. Y entonces, como íbamos con chicos, alumnos del colegio, no podíamos arriesgar. Entonces después sí vinieron años más sombríos, años en los cuales tuvimos que replegarnos de alguna manera, hasta que lentamente, hacia fines de los años 70, inicio del 80, empezó todavía a correr, a haber un aire diferente que permitió que empezáramos otra vez a rodar con los grupos y con los movimientos juveniles y con los retiros y con las jornadas y con todo esto. Piensen que eran años en los cuales había mucha sospecha, entonces eso de alguna manera contagió también a nuestras familias respecto a sospechas si alguien es terrorista, no es terrorista, en qué anda, en qué no andará. Entonces eso hizo que hubiera una muy fuerte repliegue, digamos, en las actividades. Recién en el 83 llega la democracia y entonces ya los años anteriores hubo otra apertura mental y la democracia supuso una vuelta a creer que con la democracia, de alguna manera, Alfonsín básicamente, que era posible un cambio, ya no desde las armas, con ese error que yo creo que es serio pensar que con la violencia vas a conseguir algo que sea definitivo, si no hay un cambio interior no pasa nada con la fuerza, de ningún lado, ¿no? Y con Alfonsín la juventud en vez de tomar las armas tomó el compromiso político y ahí hubo cantidad de jóvenes que empezaron a afiliarse a los partidos políticos creyendo que la democracia era el camino, ¿no? Lo cual hoy día nos desengaña, o al menos lo que tristemente, y con esto cierro, a los que vivimos esa época con mucha ilusión en todos sentidos y en varios momentos, hoy día que lleguemos a un punto en el cual nuestra gente no vaya a votar, no participe en lo público, cuando muchos dieron su vida para lograr la democracia, para lograr un mundo mejor, este escepticismo generado por la corrupción, generado por porque bueno, evidentemente la democracia no ha dado de comer, como mucha gente lo piensa y es así, nos da otras cosas, ¿no? Pero eso no, si no hay algo más, ha generado hoy día, para mi gusto, para los que hemos vivido una década con mucho compromiso, jugándonos muchas cosas, mucha tristeza, este escepticismo, y los jóvenes de aquella época equivocadamente agarraban las armas, hoy agarran un pasaporte y se hacen italianos y se van. Entonces eso a los que hemos sido testigos y no solo testigos, sino hemos estado comprometidos en una época jugándonos muchas cosas, esto nos genera muchos interrogantes por una parte, ¿no? Que hicimos mal quizá, y también mucha tristeza. Pero bueno, supongamos, creamos de verdad, tengamos esperanza. Francisco nos invitaba en el Jubileo de Esperanza, de que bueno, que ojalá, ¿no?, sea posible que revirtamos esto, que tengamos esperanza, que se puede cambiar, que puede haber un mundo mejor, pero como decía, ya lo decía Medellín, no habrá un mundo mejor sin personas mejores. Y este es el sentido de la educación, y por eso estamos aquí educando, porque creemos que el camino, de verdad, para que haya una sociedad nueva es que haya hombres y mujeres nuevos. Y eso se genera en la escuela y la familia, ¿no? Pero la escuela es un factor fundamental. Así que muchas gracias por su pregunta, por esta oportunidad de compartir, y espero que sea una noche de los museos muy hermosa y unos 90 años del Colegio Marianista muy fructíferos en todo sentido. Muchas gracias.